Bienvenidos, una vez más estamos en este viaje a ninguna parte, esa singladura que todas las semanas efectuamos con la ayuda de nuestros maravillosos técnicos. Saludamos a César, el responsable del sonido, saludamos a Pau, el responsable de la imagen, y cómo no, Claudia, nuestra maravillosa ayudante de dirección. Sin ella este programa no obtendría orden y concierto. Bienvenidos de nuevo, tenemos una singladura que esperemos, ya saben, algunos somos oriundos del Cantábrico, esperemos que no tengamos mucha marejadilla y que el viento sur no nos genere problemas. Viaje a ninguna parte, con Antonio Elegido. Gracias a los que habéis venido a acompañarnos en este viaje, a los que espero no os mareéis y os guste lo que tenemos preparado para vosotros. En principio contamos con una muy buena gente. Empezaremos el programa entrevistando a dos conocidos entrevistadores, dos conocidos presentadores de Telemadrid. Tienen un programa maravilloso, El Punto sobre la Historia. Con ellos nos introduciremos en el tema de la historia, pero la historia divulgada. Eso no es un tema fácil. También, por supuesto, tenemos temas muy apasionantes. O dicho de otra forma, con la que está cayendo, ¿cómo organizamos nuestra economía? No es un tema baladí. ¿Se puede organizar, efectuar una planificación financiera familiar? Tenemos a nuestro experto que nos va a acompañar a partir de este programa, en varios programas, para ayudarnos a amueblar la cabeza, como decían en mi pueblo, y que nuestras acciones no sean ese despropósito. Yo personalmente se lo voy a agradecer, porque mi madre dice que tengo 6 agujeros en cada bolsillo, y no sé, bueno, espero que Javier nos ayude. Y otro tema que también espero que les guste. Es un tema que está generando cierta alarma social. Es el tema de la seguridad informática. Todos hemos leído estos días, estos micrófonos, todos hemos leído estos días que Wikileaks, ya saben, esa agencia de noticias que tanto problemas le genera a los estados y a los gobiernos, que Wikileaks había publicado varios códigos de material informático sensible para piratear móviles, televisiones, smartphones. La gente es que necesitamos que alguien nos ayude. Necesitamos que se nos diga cómo debemos operar. Necesitamos seguridad vial. En este caso, seguridad vial informática. Como ven, muchos temas, muchas personas. Álvaro nos acompañará en ese último punto. Álvaro Fernández de Araoz, sobre la seguridad informática. Bueno, con tan buenos compañeros y con tan agradables personas, ustedes que nos están viendo desde el otro lado de la cámara y los que están aquí, vamos a efectuar este viaje a ninguna parte.
¿Quién de nosotros no ha oído hablar del gran Federico? Federico García Lorca, el gran poeta granaíno. Ustedes saben que allá en el 27 se montó una de las generaciones más importantes de la poesía de este país. Fue en Sevilla, de la mano de un mecenas, de la mano de Ignacio Sánchez Mejías, que era torero. Él pagó a estos jóvenes poetas esa reunión que tuvieron en Sevilla. Él la financió. Era torero, algo que en esta época tiene bastantes detractores. Ignacio Sánchez Mejías, y murió en la plaza, como mueren los auténticos toreros. Y Lorca le dedicó unos versos imposibles. A las 5 de la tarde. Eran las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana. A las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida. A las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte. A las 5 de la tarde. De esta manera Lorca comenzaba el llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Los versos, como decía antes, imposibles, en los que relatan la acogida del torero a las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Eran las 5 en todos los relojes. Eran las 5 de la tarde. Y después va avanzando en la poesía. Como se haría un poco larga, si ustedes me permiten, voy a centrarme en el segundo canto. En el segundo canto, que se llama La sangre derramada. Que no quiero verla. Dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. Que no quiero verla. La luna de par en par, caballo de nubes quietas, la plaza gris del sueño, con sauces en las barreras. Que no quiero verla, que mi recuerdo se quema. Avisad a los jazmines con su blancura pequeña. Que no quiero verla. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena, y los toros de guisando, casi muerte y casi piedra, mugieron como 2 siglos hartos de pisar la tierra. No, que no quiero verla. No me digáis que la vea. No quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza, ese chorro que ilumina los tendidos y se vuelca sobre la pana y el cuero de muchedumbre sedienta. Son unos versos imposibles, son unos versos de la muerte del torero. Y para finalizar, quería recordarles a aquellos que dicen: no se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca, pero las madres terribles levantaron la cabeza, y a través de las ganaderías hubo un aire de voces secretas que gritaban a toros celestes mayorales de pálida niebla. No hubo príncipe en Sevilla que comparársele pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras. Como un río de leones, su maravillosa fuerza, y como un torso de mármol, su dibujada prudencia. Aire de Roma andaluza le doraba la cabeza, donde su risa era un nardo de sal y de inteligencia. Qué gran torero en la plaza, qué buen serrano en la sierra, qué blando con las espigas, qué duro con las espuelas, qué tierno con el rocío, qué deslumbrante en la feria, qué tremendo con las últimas banderillas de tiniebla. El punto sobre la historia, un programa que se está volviendo mítico en Telemadrid. Y mítico
porque se habla de él en todas partes. Más de 50 emisiones. Los viernes, a una hora imposible también, a las 9:30, un programa de historia. Se divulga la historia. ¿Ustedes se lo habían imaginado alguna vez? Que en este país se pudiera hablar de historia a las 9:30 de la noche y no en la 2 a las 6 de la tarde. David Botello, Lorenzo Gallardo, presentadores del Punto sobre la Historia. Bienvenidos. Bien hallados, amigo. ¿Qué tal? ¿Qué alegría me habéis dado estando aquí? Nuestros dos grandes presentadores. Ustedes recordarán, bueno, obviamente les ve la cara y ya saben quiénes son, pero que van vestidos, creo que ahora se llama biciclistas, ¿no? En la bicicleta son los biciclistas o... Los biciclas, como decía mi hijo. Los biciclas. Entonces van vestidos de ciclistas, que era como llamábamos en mi época, sobre, obviamente, sendas bicicletas y recorren Madrid, tal como está el tráfico. Ellos se atreven y ahí van recorriendo Madrid y contándonos los lugares, lo que ocurre, los barrios, las calles, los lugares específicos. Eso hacéis, ¿no? Bueno, vamos buscando puntos relacionados con la historia, y es verdad que Madrid es un museo al aire libre maravilloso que nos permite contar un montón de historias que han pasado en Madrid, que la historia de Madrid es la historia de España, y la historia de España es la historia del mundo, y además nos permite contar cosas que no han pasado en Madrid. Por ejemplo, pues hemos hablado de Pushkin, hemos hablado de Goethe o de Goethe, que nunca se sabe muy bien cómo se pronuncia. O sea, que hablamos un poco de cosas que han pasado en Madrid o de excusas para hablar de historia. Al final, para hablar de historia, divulgar historia, David. Lorenzo. Dígame, amigo. Es complicado divulgar historia. Creemos que hay pocas cosas más entretenidas que la historia, en realidad. Pocas. Lo que se ha hecho hasta ahora, creemos, es que la historia no se ha contado bien. No es que nosotros pretendamos saber más que nadie, porque no somos historiadores. Nos preciamos de ser narradores. Cuentacuentos, si quieres, ¿no? Junta letras. Venga, vamos a usar un término así. Y creemos que la historia está llena de historias humanas, que son las que al final deciden qué país invade a cuál, y los grandes corrientes internacionales que pasan en los libros. Y nosotros pues vamos a las pequeñas historias que están en esa esquina de Madrid, donde alguien mató a alguien o donde una reina se hizo un esguince, y ese esguince provocó que la reina se enfadara y dijo: ¡ah, invaden Francia! Es un ejemplo tonto y falso, bueno, en este caso. El nombre de las calles. El nombre de las calles. Por ejemplo, nosotros estamos en María de Molina. Exacto. Y no mucha gente sabe quién es María de Molina. Algún día tendremos que hablar de María de Molina. No sé si ya la habéis visto en vuestro programa. No, todavía no la hemos tocado. Llevamos más de 500 puntos en Madrid hablados. Más de 500 puntos. Y todavía no hemos hablado de María de Molina, pero todo es ponerse, como en la vida. Sí, bueno, siempre no hemos hablado de María de Molina, ni hemos hablado todavía del oso y el madroño, con lo cual, cuando hablemos del oso y el madroño, cuidado, peligro, ¿no? Que se están quedando sin contenido. No, pero lo que habéis dicho me deja un poco estupefacto. Es verdad que son 50 programas, más de 500 puntos. Y porque además vosotros tenéis una fórmula muy simpática, vais cogiendo gente que también os ayuda a contar, ¿no? De eso tú sabes algo, ¿no? Algo tienes que saber tú de esto, ¿eh? Bueno, tú has sido uno de nuestros grandes hallazgos en el programa, amigo. Sin ir más lejos. No, lo que pasa es que sois amigos. Entonces, de todas maneras, debo reconocer que cuando me llamasteis y me dijisteis: Antonio, ¿podemos hablar de Pestalozzi? Ole. Ole Pestalozzi, hombre de mi pueblo. Pues fíjate, Pestalozzi, yo tengo con él una relación desde hace muchos años. No es que seamos amantes, sino que nos conocemos desde hace muchos años, porque hay una anécdota que no la conté en el programa. Anda. Pestalozzi fue un innovador de la educación. De hecho, la excusa era porque estábamos en una plaza donde había sido... donde estuvo la escuela, donde estuvo físicamente la escuela de Pestalozzi. Exactamente, en la época, estamos hablando de 1806, el rey Carlos IV, su ministro Godoy, que quería elevar un poco el nivel de esta tierra, y entonces montaron un colegio para hijos de militares y de la nobleza, siguiendo el método educativo de Pestalozzi. Y aquí estos dos buenos amigos dicen: Antonio, cuéntanos quién era Pestalozzi y lo que hacía aquí. Era esa un poco la idea, y ahí hablamos un poco, porque ahí está todos aquellos que queráis encontrar la información
pues está en la página web, ¿no? Sí. Tenemos Y en YouTube. Está en Y en YouTube, en YouTube, telemadrid.es, tiene mucha divulgación también en internet, ¿no? Porque también el programa nace con una vocación de un poco 360, un poco internauta, un poco meternos en la web, experimentar qué es eso de la web, ¿no? Que al principio no daba tanto miedo. Me parece más interesante sí que mi anécdota de mi relación con Pestalozzi. La dejamos ahí aparcado un momento y vamos a verlo. Yo creo que es el único programa, el vuestro. Ya, pues, luego hablamos de Pestalozzi. Luego vemos por qué tengo una relación con ese individuo de nombre complicado, Pestalozzi, y además que era suizo. Vosotros sois el único programa que hay en este momento en la televisión, comunicación 360 grados. Pues es que creemos que en este mundo en el que vivimos, aquí tenemos un experto en el mundo virtual, tengo entendido, hoy en día los proyectos de comunicación tienen que ser un poco a todos los niveles. Creo que un proyecto de comunicación no puede hacer televisión y no estar en redes y viceversa. Nosotros hemos creado una forma de contar historia que queremos que llegue a todo el mundo y por tanto pues tenemos un proyecto 360 multitask, ¿cómo se dice esto? Bueno, esto se dice que tenemos un programa de televisión que se puede ver en Telemadrid, tenemos un programa de radio para Onda Madrid en donde no solo abordamos contenidos de Madrid, sino que es un poco más, tiene una vocación más universal o más de historia general. Además tenemos una revista digital interactiva, y es interactiva porque efectivamente puedes tocar, puedes mover, se ven vídeos, saltan, si tú giras la pantalla pues pasa una cosa, te puedes meter en los contenidos también. Eso es como lo que ahora llaman una app, ¿no? Realmente es una revista digital. Sí, pero es una app que te bajas. Es para el móvil, sí, para el móvil, para los dispositivos móviles. Claro, móvil o tablet, te lo digo porque yo lo tengo. Para tablet también sirve. Sí, entonces tú coges, ahí te metes en estos que te dan las apps y la bajas. Eso es. Y aparece el punto sobre la historia. Y es, como tú dices bien, una revista interactiva. Es una que revista. ahí aparecen las diferentes rutas. En este caso, claro, la revista sí que está muy vinculada al programa de televisión en el sentido de que cada programa tiene su propia revista donde se recogen todas las historias que estamos contando en el programa con todos los puntos y además con el punto físico, la dirección, las coordenadas GPS y un enlace a Google Maps para que todo el mundo pueda encontrar perfectamente el punto del que hemos hablado. ¡Ole! ¡Qué bonito! O sea, televisión, radio, revista interactiva. Ahora tenemos un libro ya en el mercado, vamos a por el segundo. Venga, desde el BIP hasta el papel y el píxel, fíjate qué bonito. También libros, ya También vais libros, hacia el segundo. Vamos a por el segundo ya, sí. Ya está Se trata entregado, de- ya está en el horno. Y sabemos que se emite los viernes en Telemadrid y el sábado por la mañana suelen repetir repetir, también, por la mañana ¿no? repite. Muchas veces. Tenemos entendido, sí. Así Y es. luego el programa de radio también se emite en Onda Madrid. Una vez que termina el programa de televisión en Telemadrid, la repetición del programa de televisión, pues el sábado luego a las 2, 2 y 5 pues se emite el programa o se radia el programa de Onda Madrid. Si Y alguien habéis- tiene interés, estamos en todas partes, quiero decir. Claro. Si alguien tiene interés, nos encuentra. Entonces, Y lo confuso es que todo se llama El punto sobre la historia. Eso. ¿El libro cómo se llama? El, El punto sobre la historia. historia. ¿Cómo se llama el programa de radio? El punto sobre la historia. Y el programa de tele, el punto sobre la historia. a que nos llame y nos diga cómo se llama lo que estamos hablando, le daremos Una camiseta, una camiseta, el punto de la historia. Entonces esto genera cierta confusión porque todavía hay gente que no entiende que no el mismo contenido, sino que el mismo nombre de un producto de comunicación pues se puede manifestar en televisión, en radio, en revista digital. Y bueno, pues proyectos para futuro tenemos un montón para que el proyecto siga creciendo y que sigamos pudiendo divulgar la historia. ¿Eres conscientes que iba a haber 50 programas Vagamente. de historia y que además la gente lo iba a seguir? Porque además una gran audiencia tiene este programa. Es como una estrella revelación. O sea, claro, que mucha gente, insisto, le dice que vas a hablarle de historia y sin embargo es que la gente está encantada. Saber dónde vive, qué es lo que pasa con esa relación de lo cercano, se va a la historia, ¿no? Claro, la gente se encuentra con la historia de Madrid y del mundo en lugares que conoce de toda la vida o que están al lado de su casa y eso genera una cercanía. La gente no sabe que en esa esquina por la que hoy hay una mercería, pues Fernando VII se hizo un esguince. Es un ejemplo que pongo siempre, el esguince, ¿no? Bueno, Eso el genera otro una día me cercanía. acordaba de vosotros porque iba con una persona que no es de aquí, de España, íbamos paseando por la plaza del 2 de Mayo y ahí estaba cumpliendo la función. Solo me faltaba ponerme un cartel y dice, soy
uno del punto sobre la historia también, ¿no? Claro, lo que decimos es que es un programa que sirve para ligar, ¿no? Porque cuando viene tu prima de Valladolid y no sabes qué hacer con ella, pues te la llevas, te ves un programa que dura media hora y que se consume muy fácilmente, y entonces le llevas a hacer la ruta, y en el camino pues queda fenomenal, porque dices, ¿cuánto sabes, ¿no? Pero además es que habéis conseguido que la gente que cuenta muchas de esas historias son famosos, Claro. son individuos conocidos. Claro, invitamos al programa a amigos y gente famosa, gente popular, gente que tiene cosas que decir, gente que golpea micrófonos también, como ves, y como tú, como tú y yo, gente toda la amigos vida. como tú del programa, porque queremos que también la historia de Madrid la cuente la propia gente de Madrid. Es decir, nosotros contamos una parte, pero queremos que la ciudad se cuente a sí misma, ¿no? Porque la historia está en la calle, la gente sabe más historia de la que se cree. Y tratamos de demostrar eso a través de las técnicas narrativas televisivas, que es un poco la herramienta. Bueno, supongo que conocemos. con 500 puntos, es que me entra y es Y lo que te contaré, Morena. Y lo que te contaré, Morena, tendréis anécdotas extraordinarias ¿De Madrid o de de las personajes que os estaban ayudando. Bueno, pues a ver, yo creo que uno de los grandes momentos, o por lo menos de los más emotivos, pues fue... Ya sé por dónde vas. Conseguimos que Faemino viniese a colaborar con el programa y acabamos haciendo un sketch con él. O sea, Faemino para nosotros era como yo qué sé, Eso es no sé, eso es lo más grande. Hombre, que lo nos ha más pasado. grande, Famino, Y entonces claro que acabamos sí. haciendo un sketch con Faemino hablando de la historia de Mira, Felipe mira los IV y pelos. de Sor Margarita, ¿no? Entonces eso fue muy emocionante. Qué Y extraordinario. luego estamos conociendo gente también muy interesante a los que consideramos maestros, ¿no? Bueno, pues no solo a ti, sino pues a Jesús Callejo, por ejemplo, que ha contribuido mucho con el programa, que ha venido ya 3 veces, Miguel Ángel Almodóvar. A algunos ya los conocíamos, otros les estamos conociendo a través del programa, y para nosotros es muy importante. Bueno, es que conocimos el día de la presentación del programa a Nieves con Costrina, de la que este programa pues es bastante deudor, ¿no? Porque ella sí que inauguró una forma de contar la historia Muy coloquial. muy divulgativa, muy divertida, ¿no? Entonces, Fíjate, es muy interesante lo que estáis diciendo, porque nosotros no hace mucho, aquí en el Viaje a Ninguna Parte, hablábamos también muy bien de otro programa que había en la 2, que es Dis Opera. maravilloso. Maravilloso, hombre, maravilloso. al que también queremos traer aquí al programa, claro. pero porque nos alegra y y celebramos que por fin esos temas sean atractivos, como decís vosotros, que por fin haya cuentacuentos que sean capaces de relacionar la historia. Bueno, conocemos aquella famosa frase, ¿no? Los pueblos que no conocen su historia están obligados a repetirla. Pero más importante todavía, los pueblos que no conocen su historia no tienen una identidad muy definida y además que están condenados a no tener futuro, porque la historia sirve para proyectarte hacia el futuro, ¿no? Y también pensamos que la historia es un buen vehículo para tender puentes y no para levantar barreras, que es una cosa en este país somos bastante especialistas en hacer. Sí. O sea, aquí utilizamos la historia para lanzarla en forma de ladrillo contra el otro. Porque no se conoce o se utiliza de una manera sectaria. Y la historia debe de ser para integrar, y además, qué mejor forma para explicar el mundo en el que vivimos si conocemos de dónde viene. Claro. No conozco otra forma de entender el presente en el que De hecho, vivimos. una de las maneras de describir al ser humano, es decir, es un ser histórico social. Sí, sí. O sea, es un ser histórico, es un ser que tiene raíces, es un ser que tiene historia. Claro. Exactamente. Desde el punto de vista de la narración, siempre se ha dicho que somos las historias que contamos, pero es que desde el punto de vista de una nación o de una cultura, es que la cultura y la nación es la historia que tiene y la historia que se cuenta, ¿no?, de ese país. Entonces, otra de las grandes miserias de este país es que nuestra historia no la hemos contado nosotros, nos la han contado los enemigos del país, ¿no? Y a nosotros nos gusta mucho decir que nos la han contado los ingleses. Y nos la hemos creído, que es lo que tiene más mérito. Por ejemplo, aquí hablamos de la Armada Invencible y en todos los libros de texto sigue apareciendo la Armada Invencible. Aparte que fue una escaramuza que realmente no influyó en la historia de España prácticamente para nada, la Armada Invencible es como llamó el Imperio inglés a la grande y felicísima Armada. Es decir, que ni siquiera el nombre es nuestro. Y a cambio, nosotros tenemos aquí un personaje fascinante que se llama Blas de Lezo, que por cierto, nos hemos enterado que tiene hasta musical ya por fin, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues hay que Blas reivindicar de estos Lezo. personajes, porque lo que hizo Blas de Lezo fue como la Armada Invencible, pero a lo bestia. Sí, sí. Y eso sí que fue determinante, porque gracias a la actuación de Blas de Lezo, pues conseguimos mantener el imperio durante 60 años más, por lo menos, ¿no? Sí, sí. Entonces es verdad que hay un montón de páginas de la historia de España que ni siquiera nosotros conocemos, y es triste, ¿no? Ahora hay gente que nos está escuchando y dice, bueno, yo quiero profundizar
en ese maravilloso programa. Además, tenemos constancia de que existe diferentes formas de acercarnos a él. ¿Qué le aconsejamos? ¿Que entre en la página web, por ejemplo? O sea, ¿cómo hacemos para retomar esos 50 programas? Como la historia que contamos no es lineal, es decir, no hacemos un corte cronológico, que entren en YouTube y que entren en cualquier programa según las rutas que ponen, el barrio que más le interese y que disfrute. En que entren en telemadrid.es están todas las rutas y también pueden encontrar todos los programas de radio, están en iVoox. Que entren en las plataformas de podcast normal, iVoox, iTunes, donde están los ya 140 y tantos programas de radio, donde no solo hablamos de Madrid, sino que de repente hacemos Calígula, los ninjas o los vikingos zurdos, y porque usamos nuestra forma de contar a cualquier concepto histórico. Es decir, que entre, que vea el tema que le apetece y que lo disfrute si es que logramos y que luego nuestra que forma siga profundizando con lo de Blas de Lezo, que se vaya al Museo Naval. Efectivamente. Fundamental. Al lado de el Museo Naval, de Cibeles. fundamental. Uno de los museos Fundamental. más bonitos y más coquetuelos Amén. que tenemos en Madrid. Y que Una de las mejores críticas que nos hizo una vez un oyente o un espectador en este caso fue: me fastidia mucho vuestro programa porque me está obligando a leer, ¿no? Y dijimos, pues es que eso es muy bueno. Así es. Porque claro, de repente decía, es que hay tantas cosas que han pasado en esta ciudad que ahora me apetece conocer mucho Claro. más, entonces estoy leyendo más historia que nunca. Bueno, pues esa es la vocación del programa, ¿no? Del proyecto en general. Y bueno, pues que quede así. Para ser inmortal no es necesario ser eterno. Yo creo que ha quedado bastante evidente qué es el punto sobre la historia, la necesidad de ese programa, que vemos que goza de muy buena salud, que David, que Lorenzo, que muchas gracias, que es un verdadero placer, que quiero traeros muchas veces, Por y favor. que hay que hablar de María de Molina, lo haremos. que hay mucho que decir sobre esa reina de Castilla. Tráenos, que este Esa es lugar la es pista que damos. impresionante. Fue una reina de Castilla. Por reinas no será. Sí, no, pero además No será. importantísima, ¿eh? Tuvo mucho que ver y tenía relación con los reyes católicos, y hasta ahí puedo Ya leer. está, ahí puedes leer. Muy Hasta ahí bien. puedo leer. Muy bien cebado. muy David, bien cebado. Lorenzo, y os contaré qué pasó con Pestalozzi. Pestalozzi. Por favor, por favor. Sí, Y sí, si hay- nos permite, nos gustaría despedirnos Claro. con la despedida tradicional que hacemos en el programa. Adelante. Chotos pocos, muchas risas y el punto sobre la historia. Gracias Así por queda traernos. dicho. Gracias. Sí. La verdad que es un placer contar con buenos amigos que nos traen estas alegrías al programa. Este gran programazo que es el punto sobre la historia, y estas dos grandes personas que son David y Lorenzo. Yo espero tenerlas aquí muchas más veces porque tienen muchas cosas que contarnos. Y además nos las cuentan bien y con anécdotas, que es como se deben decir las cosas. Pero el que sea con anécdotas no quiere decir de manera frívola, todo lo contrario, con mucho contenido. Así que es un placer realmente. Y aquí ponme un poco de música, César, que tenemos mucho que... Iba a decir que andar, pero si vamos en un barco y es una singladura, que tenemos mucho recorrido que efectuar todavía. Bueno, os habéis dado cuenta que no me he movido de este lugar, ¿eh? No me muevo. Y mis colaboradores hoy no están. Andrea, Carolina, no han venido. Bueno, en realidad tienen que hacer muchas cosas y están documentándose. Por cierto, el otro día hablábamos de la maravillosa exposición que se está haciendo en la Biblioteca Nacional sobre flamenco. Yo invito a que se vea. Incluso estuvimos hablando con el responsable, el director, buen amigo, Carlos Alberdi. Alguna vez le traeremos aquí al programa, ya se lo dijimos y dijo que sí. O sea que veremos ese gran trabajo que está haciendo la Biblioteca Nacional con sus exposiciones. Había varias, la que nos comentó Carolina y que yo me sentí casi obligado a ir a verla, fue la de flamenco, la última que hemos visto. Hemos visto bastantes más, por ejemplo, sobre el Himnerotomaquia Polífili. Ya le diremos a nuestros amigos David y Lorenzo que un día nos hablen sobre el Himnerotomaquia Polífili,
y bueno, pues hicieron una exposición sobre ese libro maravilloso, tal vez el mejor libro escrito en el Renacimiento, ahí en la Biblioteca Nacional, que tienen 2 ejemplares. Bueno, Madrid está lleno de lugares, está lleno de cosas maravillosas que tenemos que ir aprendiendo. Pero la vida no solamente es ese factor. La vida se nos está poniendo un poco complicada. Esto de andar por casa, como se dice comúnmente, tiene su dificultad. Así que la persona inteligente no es el que lo sabe todo, sino es el que tiene amigos que le van ilustrando y le van esclareciendo sobre sus muchas ignorancias. Y nosotros tenemos a nuestro invitado de ahora, Javier Montaraz. Bienvenido, Javier. Gracias por venir, porque la verdad estás ahí con un tema complicado que es la planificación financiera familiar. Antes hablábamos de la alarma en el tema de la informática, pero no me digan que no hay alarma con esto de los bancos, no me digan que no hay alarma con esto de las pensiones, que si vamos a ser o si vamos a tener o no pensiones, que qué pasa con las preferentes, que qué pasa con el dinero, que cada vez es menos, cada vez me pagan menos, que qué es eso. Es un tema grave, es un tema urgente, es un tema que nos preocupa. Por eso, Javier, tú como responsable de Barimont, que es una empresa especializada en la planificación financiera familiar, te agradezco profundamente que estés aquí con nosotros. Y yo que me hayas invitado. Y sobre todo, si me permites, yo quiero agradecer a David y a Lorenzo porque me encanta el formato que tienen, desconocido el programa, me apunto como espectador, de verdad. ¿Os puedo pedir que lo llevéis a Cantabria también? Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Pero David y Lorenzo son unos crack. Javier, sí. Es un tema complicado. Bueno, más que complicado, yo creo que no es complejo. El mundo, en general, el mundo de la planificación financiera es algo que yo creo que hay que desmitificar como algo tan complejo. Quizás la macroeconomía y otra serie de en factores dentro de la economía global sí que pueden ser complejos, pero los conceptos básicos para tomar decisiones correctas en la planificación financiera de una economía doméstica, lo sabía mi abuela mejor que cualquiera de nosotros, ¿o no? La cuenta de la abuela, de la que tanto se habla. Tú lo has dicho antes, mi madre ya me decía, y mi abuela, yo recuerdo, mi abuela era experta en diversificar. Tenía todos los tomos de la enciclopedia, esto para el pan, esto para tal, tenía su presupuesto. Tan sencillo como eso. Mi madre lo hace. Por ahí. Tu madre lo hace. Lo hace así. Y yo digo, persona inteligente. Pero si es que parece de pueblo. Y luego a ella le sale la cuenta y a mí no me salen, claro. O sea, por ahí es una buena referencia. Sí, desde luego. Empieza por ahí. Empieza primero por tomar conciencia. Yo creo que tú lo has dicho, la que está cayendo, y es verdad. O sea, no podemos estar ciegos ante la situación que hoy tenemos, aunque seamos positivos y optimistas, y enfrentarnos a esa situación de incertidumbre económica, de alarma social. Tú lo has dicho, las pensiones. Ponemos la televisión, leemos la prensa y nos bombardean con, oye, jubilación a los 67, ya para 70 años, tenemos un problema en las pensiones públicas. La realidad es que tenemos que saber que las pensiones públicas no nos van a proveer de los recursos suficientes para vivir con la calidad que nosotros estamos viviendo hoy. Esto no quiere decir que se acaben, ni quiere decir, lo que sí tenemos que saber, ni que tengamos que entrar en alarma social. Lo que tenemos que empezar a hacer es concienciarnos y hacer como las abuelas y las amas de casa, planificar, educarnos, pero eso debe aprender ser complicado, ¿no, Javier? Eso de planificar. O sea, muchas veces yo por lo menos tengo complejo tonto. O sea, en el tema económico, y hay más ahora cuando dicen en los bancos, y ahora que ha habido estos juicios, dicen, no, es que los de las preferentes, es que se aprovecharon de la pobre gente que no sabía y no lee la letra pequeña. Yo nunca leo la letra pequeña y se aprovechan de mí, por supuesto. ¿Cómo voy a leer esos 20 folios llenos de cosas que además... Entonces, a ver, yo te pediría que nos ayudaras. ¿Cómo nos acercamos? O sea, vale, somos conscientes de que el problema existe. Sí. Y somos conscientes porque sudamos la gota fría cuando hablamos del tema. ¿Ahora qué hacemos? Hay que planificar. Bueno, pero ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo es eso? Bien, el primer paso es la educación. O sea, creo que en general para todo. ¿Pero una persona normal puede? Sí, ¿O hace falta licenciarse en economía por hardware? Si fuese así, ninguno conseguiríamos planificar nuestra economía de manera correcta.
No es un derecho reservado solo a los que tienen asesoramientos privados porque tienen un capital enorme. Y entonces, no, por favor. Ese es uno de nuestros objetivos. O sea, tú me aseguras que una persona como yo, si se dispone, te lo aseguro, puedo llegar a saber algo. Sí, si eres consciente y tienes la disciplina y el tiempo suficiente, yo te aseguro que con una educación mínima y básica, tú llegas a alcanzar libertad financiera. Libertad financiera. Libertad financiera, que suena muy bonito, ¿verdad? Sí, ¿qué significa eso, libertad financiera? Esto es un término que habla del tiempo y dinero, es decir, de llegar a un punto en el que tú no dependas de tus ingresos por rentas de trabajo, ni una pensión pública, ni un elemento externo que no sea más que lo que tú hayas podido acumular en el tiempo. Por eso el tiempo es un factor muy importante para que esa acumulación de capital te dé la libertad de vivir de las rentas. Y esto... Pero eso es posible, Javier. Es posible. Es perfectamente posible si utilizas esos conceptos básicos. Pero, ojo, requiere disciplina y tiempo, ¿eh? No te lo regalan. Todo lo que merece la pena. Pues mucho tiempo, porque no tenemos tiempo en el mundo en que vivimos. Bueno, como que no, cada vez vivimos más. Es decir, aumentamos la esperanza de vida, creo que es un año cada década. ¿Te refieres a ese tiempo? Imagínate, ¿no? No que me tenga que pasar horas y horas de forma sesuda. No. De hecho, nosotros tenemos, en nuestra empresa llevamos casi 2 años impartiendo conferencias de planificación financiera. Eso me quería llegar yo ahí, porque vosotros sí ya tenéis experiencia. Eso es un formato muy sencillo en el que en 1 hora y cuarto, 1 hora y media máximo, todos los asistentes a esa conferencia salen con los conceptos básicos como para tomar las primeras decisiones correctas a la hora de planificar. Obviamente es el comienzo de un viaje, no a ninguna parte, a un lugar llamado libertad financiera, pero es un viaje, ¿eh? Entonces tú me aseguras que poco a poco nos puedes ir dando alguna que otra píldora. Sí, vamos. Bueno, pero dame ya una cosa, dame con lo que yo puedo ir hoy a dormir más tranquilo. Mira, una píldora. Vamos a estar aquí y vamos a intentar ayudar a los oyentes y a aprender un poquito de lo poco que sabemos en lo nuestro, porque yo confieso que me siento un ignorante en el resto de lo que habláis en este programa y aprendo un montón cada vez que os visito, pero de lo que nosotros sabemos creo que vamos a hacer un gran trabajo en esa educación. Vamos a dar muchas píldoras, pero hay píldoras que van a empezar quizás siendo las más básicas, ¿no? Y la más básica yo creo que empieza por el concepto del preahorro. Del preahorro. O sea, preahorro. Es algo muy de sentido común, sencillo, pero el preahorro significa el que cuando tú percibes tus ingresos por rentas de trabajo o por la que sea tu fuente de ingresos, antes de nada, organizar esa parte, ese 10%, ese 15%, ese 20%, lo que sea que cada uno pueda, y se puede más de lo que uno cree que puede, en esas huchas para corto, medio, largo plazo, y también, si me apuras, hasta para ese diezmo que tienes que dejar para la parte solidaria y demás, ¿no? Yo creo que si todos hiciéramos eso desde el inicio... 2 conceptos me llevo yo hoy. Perfecto. 1, ¿todavía hay futuro? ¿No se ha muerto el campo? O sea, podremos, tal vez, y por eso fuimos a vosotros, porque sois una empresa especializada y nosotros ya habíamos ido a hablar. A ver si por lo menos todavía nos puede decir algo. Sí existe. O sea, hay gente que se responsabiliza, que estudia, que está en el tema, Barimo es un ejemplo, para el tema que nos ocupa. No hace falta ir a grandes sesudos financieros. No. Y el segundo tema, como hay posibilidad de respuesta, empecemos a pensar que también podemos ahorrar algo. Exacto. Y si me dejas, además, te hago un apunte que a la vista está de que es posible, porque ya han pasado casi más de 20.000 personas por nuestras conferencias en este año y pico. 20.000 personas en este año. Bueno, sí. Entonces, otro apunte ya, y con esto termino, pero sí es importante que la parte de esa educación financiera, estamos hablando de conferencias a adultos, a personas con ingresos que ya tienen posibilidades de planificar su economía, pero es muy importante que empecemos desde la base, desde los niños, desde la educación infantil. Claro. Es aprender a cómo se maneja el dinero, aprender lo que significa malgastar el dinero, ahorrarlo, que tiene un precio. Esos son conceptos básicos, así es, la educación. Bueno, nosotros estamos ya un poco grandes, pero todavía hay futuro, como decía en esta cuestión. Vamos a avanzar de tu mano, con tu ayuda. Vamos a trabajar en la planificación financiera. Somos optimistas inicialmente y hay que empezar a pensar que hay que ahorrar algo. Fundamental. Bueno, digo, para que cada día un grano no hace granero,
pero ayuda al compañero. Ya lo sabéis, hay futuro. Vamos a empezar a hablar. Vale. Gracias, Javier. Gracias a ti. Gracias a Bari Montaña. Gracias. Viaje a ninguna parte. Con Antonio Elegido. Buenas. Gracias por venir. Gracias a ti por hacer el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estáis pasando? Muy bien y aprendiendo mucho. Tenemos buenos invitados, ¿verdad? Esos nos hacen grandes. ¿Qué tal? A usted la veo muchas veces por aquí. Todos los miércoles. Es un placer, gracias. Está muy bien. Gracias. Hola Pilar, ¿qué tal? Muy bien, ¿Qué te parece esto? pues fantástico, planazo. Es un planazo, es un caos fantástico, ¿no? Un poco desordenado. Me encanta. Sí, Gracias por venir. Vamos a ver qué piensa la gente. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te parece? El programa muy bien. ¿Alguna pregunta que podemos hacer a nuestros invitados? Pues bueno, la primera entrevista, antes de todo, creo que hoy es un día muy importante para las mujeres y hay que saludar a todas las mujeres de España, del mundo y más allá, ¿no? Pues un feliz Día de la Mujer para todas las mujeres. Y no tengo ninguna pregunta, estaba muy curioso con la app del primero, El programa de la historia. Sí, la intenté bajar, pero no, tengo un problema con el móvil, lo siento. Pero insistiremos cuando tengamos mejor banda. Sí, pues mañana voy a sacarla y creo que es muy interesante. ¿Por tu acento portugués? Sí. ¿A dónde que vos se ven? ¿Perdona? ¿Dónde que vos se ven? ¿Dónde vivo? Aquí en Madrid. ¿De dónde que vos se? De Leiria. Leiria, que es muy cerca de Nazaré, Fátima, ¿te suena? Eu coñezo. Sí, ya hablas Mesmo, bom, portuñol. como yo. Español. Sí, agora eu teño unha viaxe que vou facer as maio, 12 de maio, por aí. Vamos visitar Portugal, porque eu acho que é unha cultura moito linda, moito interesante e que a gente ten que aprofundizar nela. Yo creo que sí, al final somos hermanos y hay que pues quedar más cerca de la gente y ya está. Así es. Sí. Bueno, hablaremos de Portugal porque nos gusta mucho. Muy bien. Benvindo, ¿bien? Muchas gracias. Obrigado. Bueno, vamos a ver por aquí. ¿Qué hablamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, estamos fenomenal. Que nada, que nos ha encantado lo que hemos oído y que yo me voy a apuntar a ver el programa de historia porque lo he visto zapeando alguna vez, pero no lo he visto nunca entero y tiene buenísima pinta. Sí. Y lo que más me ha gustado es que despierta la lectura, que hay que leer, hay que leer. Bueno, pues entonces, qué bien. Enhorabuena por el programa, es muy bueno. A mí me ha gustado mucho. Muchas gracias, estamos en mitad de él. Vosotros con vuestra presencia nos hacéis grandes, de verdad. Gracias. Bueno, saludos a todos. Bienvenidos. Con vuestro permiso, seguiremos el programa, que todavía nos queda alguna que otra sección. Vamos para allá. Música, Óscar. Digo, César. Me encanta este programa, pero no porque lo haga yo, sino por la gente que me encuentro. Me gusta la gente que viene a nuestro programa. Me gusta. Gente con la que me gustará hablar después de él, tomarnos una copa o un café, lo que cada uno se tercie, porque es agradable poder estar aquí con vosotros compartiendo con amigos que nos traen su información, su conocimiento. Gracias a ellos somos mejores y a la gente que comparte este momento. Así que, pero bueno, debemos seguir, y además muy contentos. Antes hablamos de la alarma social, la informática. Bueno, hablando, querido amigo, tenemos una poesía sobre Portugal, no sé si conoces, que dice: admiróse un portugués al ver que en su tierna infancia todos los niños de Francia sabían hablar francés. Arte diabólico es, dijo meciendo el mostacho, que un gabacho
Digo, en Portugal llega viejo y lo habla mal, ¿no? Bueno, más o menos va por ahí, la aprendí de pequeño, pero un poco con eso quiero que me dé pie a la informática. La informática cada vez es un tema más críptico, criptos, caverna, oculto. O sea, yo ya antes había un Spectrum en mi casa, pero es que ahora coges el ordenador y casi no sabes cómo entrar y las noticias que llegan son horripilantes. Es como los coches, antes le cambiábamos la correa de ventilador al 600 o al 127 y ahora métele la mano al coche, que tiene un ordenador así de grande y que no puedes. No podemos meterle mano a los ordenadores, no entendemos nada, cada vez que pasa algo intentamos buscar a nuestro amigo que siempre nos diga, y por si fuera eso, por si no fuera suficientemente complicado, de que los programas funcionen, de que no se nos vaya la pantalla, nos enteramos de que estamos rodeados con virus. Ríete tú de la gripe española de la época. Tenemos virus, tenemos malware, tenemos noticias en los periódicos. Bueno, presento ya a mi invitado, ¿no? Álvaro Fernández de Araúz, de Seguridad Informática, que vienes de otra empresa, que también queremos que sean nuestros asesores, que es Mr. Houston. Houston, tenemos un problema. Buenas noches, Álvaro. Houston, tenemos un problema. Qué lío, ¿no? Qué lío. Qué lío, sí, qué lío, pero bueno... ¿Qué hacemos? A ver, ante todo hay que considerar que la seguridad no es infalible. Lo que tenemos que... Acércate al micrófono, por favor. Hacer como personas y como empresas es saber restaurarnos ante un ataque de seguridad en el menor tiempo posible. Claro, no has dicho nada, ¿no? No he dicho nada. Oye, tranquilidad, hay buenos alimentos. Álvaro, ¿cómo hago? O sea, porque esto es un lío. Hombre, yo creo que algo tiene que ver. Hace 100 años no había coches. Y hemos tenido que aprender a ir por la derecha, que hay un semáforo en rojo, estate quieto, que viene el camión y te va a dar una buena. Hay una serie de puntos básicos de seguridad vial. Yo supongo que, y te pido a ti como experto que me ayudes a dar unos puntos básicos de educación informática, ¿no? Porque correcto. Todos tenemos ordenadores en el trabajo, en casa, ¿qué hacemos? Correcto, ante todo yo creo que tenemos que mencionar cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos, ¿no? Venga. Tenemos un riesgo como persona de perder el ordenador en el autobús. Cierto, o que nos olvidarnos, ¿no? O lo hemos olvidado, sabes que se olvida mucho cuando pasas seguridad en el aeropuerto. Ya todo el mundo lleva muchas cosas y de repente te has dejado el ordenador. Hay una gran casuística sobre eso. Si vas a objetos perdidos de Barajas encontrarás bastantes PCs. Entonces hay la pérdida, hay que de repente el disco duro se ha roto. Le he mencionado antes que de repente eso se ha corrompido y bueno, pues tenemos un problema y es como cuánto vamos a estar sin tener acceso a esa información de la que vivimos. A lo mejor somos un autónomo y vivimos de eso. Tenemos que hacer una serie de pedidos o tenemos que contactar a una serie de clientes y está todo en ese PC, ¿no? Luego hay lo que es la reputación. Si hablamos un poco de las pymes, también es la reputación. Reputación voy a estar yo, de la gente va a decir, me va a llamar para contactarme y no voy a tener acceso a esa información. Sí. La pérdida de negocio, podríamos hablar de la pérdida de negocio. Bueno, entonces todo esto son bueno, y hoy lo que hablábamos la semana pasada en tu programa se hablaba del ransomware, del cifrado de ese atacante que accede a ese virus que llega, claro, vas a poner tú pinchas en él y cifra una carpeta que para ti es muy importante dentro de tu PC. Y tú como empresa o como persona física no tienes acceso a ella y te pide... Y además aparece un mensajito que dice, o pagas o esto está encriptado. Correcto. Encriptado o cifrado. Cifrado es la palabra más español, más castellana. Sí, entonces, lo que, bueno... ¿Y eso es un virus? Eso es un virus. Ha sido, bueno, venía a través de un correo electrónico que tú creías que iba bien dirigido a ti, pero accidentalmente has pinchado en él y te ha infectado el ordenador y a través de ahí ese hacker o persona ilícita ha llegado a una carpeta dentro de tu ordenador. Y me pide dinero. Y te pide dinero a cambio, ¿vale? Entonces, ¿qué medidas hay? Pues, hoy que yo quería hablar un poco, yo creo, mencionar y concienciar a la gente que habla de una cosa que es que en los que estamos en el ámbito de la seguridad no lo consideramos la seguridad, es la infraestructura, que es la copia de seguridad.
Y aunque diga la palabra que es una copia de seguridad, no lo consideramos seguridad, es un principio muy básico. Todo el mundo tiene que tener una copia de seguridad de su núcleo de información, de su base de datos, de los aplicativos. Hay las pymes que han desarrollado pequeñas herramientas para su propia gestión. Tienes que tener una copia de seguridad esa, del código. Tienes que tener una copia de seguridad de la base de datos de clientes, que si estás en alguna industria como financiera, sanitaria o legal, si el regulador viera que esa información se ha filtrado, te pondría una multa. Claro, fíjate, te voy a poner un ejemplo muy tonto, pero que yo creo que eso es la seguridad, y en este caso concreto que dices tú, la copia, nos queda claro cuando uno pierde el móvil y no tiene copia, o te han cogido la agenda o la has perdido con las direcciones y los teléfonos. Y vaya, la que me ha liado, he perdido los 700 teléfonos o 600 teléfonos de amigos, proveedores, empresas. Tenía que haber hecho una copia de seguridad. Somos ratas, queremos ahorrarnos ese dinero que creemos que no va a pasar. Pero esto es como cuando te roban en casa. El mejor cliente para ponerse una alarma en casa y ponerse la perimetral es al que le acaban de robar. En seguridad informática es exactamente lo mismo. No escarmentamos con que lees el periódico. Estamos en una oleada de hackers. Se han llegado los hackers a la campaña de Estados Unidos, los rusos, Nada. Hay unos principios básicos. Tenemos que tener un antivirus en nuestro PC, por supuesto. Todo el mundo, por favor, actualizar vuestro antivirus. Cuando os pide que lo actualicéis, hacerlo. Os quitaréis de mucho. Bueno, es una medida disuasoria para ese atacante que quiere entrar en vuestra vida o en vuestra empresa. Entonces eso yo creo que es un concepto muy básico. También en las empresas hay unos firewalls que lo que rechazan es una pared de fuego que rechaza ese intento de penetrar dentro de vuestra organización, y esa copia de seguridad que ante un cifrado, pues podrías tirar de esa copia. Claro. Ante esa pérdida del PC en el autobús o en Barajas, como hemos mencionado, podrías tirar de esa copia. Y esa continuidad de negocio que te da. Que lo primero hay que concienciarse con la copia de seguridad. Además, ahora mismo los que tenemos PC, la mayoría, o Macintosh. La mayoría, yo creo que de las tres personas que han hablado antes, gente del lado del multimedia o de la televisión y gente del lado financiero, es su herramienta de trabajo. Tu herramienta de trabajo. Sí. Es nuestra herramienta de trabajo. Bien sea el PC, el Mac o lo que sea, hay que hacer una copia de seguridad. Vale. Normalmente suele ser fácil porque te lo pide. Hacemos copia de seguridad. O sea, ahora, ahí quiero decir una cosa. Esa copia de seguridad no debe quedar en tu ordenador, ¿no? Porque entonces le hemos hecho gorda. Digo, yo tenía copia. ¿Dónde la tenía? En el PC que me han robado. Vamos a hablar de la analogía del banco, que es lo que yo utilizo para la analogía de la nube, la famosa nube, que la gente dice, es que la nube no es segura. La nube es la analogía entre tener el dinero debajo del colchón de tu casa o dárselo al banco. Si lo tienes dentro del dinero debajo del colchón de tu casa, lo tienes tú controlado. Si se lo das al banco, lo tienes en la nube, porque está en la nube, es un sitio. ¿Qué consideramos? ¿Que el banco es seguro o no? Obviamente. ¿No? El banco es muy seguro hasta un 99%, pero es verdad que hay robos de bancos, existen. Bueno, pero luego te lo devuelven. ¿Vale? Entonces, esa es la analogía de la nube. O sea, copia de seguridad, pero no en el mismo ordenador que se puede tropear. Claro. No, yo creo que lo que hay que hacer es automatizarlo para que no sea un problema, para que no sea una barrera de, me ha llegado en mi móvil que hoy, 1 de mes, tengo que hacer una copia de seguridad. No, hay que llegar a un procedimiento. Aquí en la copia de seguridad hay dos cosas importantes. Uno es el contenido que voy a copiar. Tenemos que ver cuál es el más sensible, porque a lo mejor, pues no sé, las fotos de la despedida de soltero de un amigo no son críticas, pero a lo mejor sí que la del bautizo de mi única hija, pues fue una cosa sensible que me gustaría tener una copia de seguridad de ello, pues no lo querría perder. El valor sentimental es muy grande. Imagínate para una pyme la base de datos de clientes. Hombre. Y de toda su contabilidad. ¿Es cierto que hay empresas que cierran porque se les ha estropeado la información que tenían, no tienen copia de seguridad? Hay directivos que han sido despedidos. Imagínate el hacking que hubo de los papeles de Panamá. Ese despacho de abogados está cerrado. Queda muy poco de lo que queda de él. O el gran hack que hubo de Ashley Madison, no sabéis, el Ashley Madison era un sitio de citas,
Sí. Y hubo un leak de 45 millones de buzones de correos que se qué expusieron. locura. Pues Sí, el sí. consejero delegado de esa empresa tuvo que dimitir. Claro. Bueno, Entonces, entonces, bien. como me dice ya la que manda en este programa, la regidora, me dice, queda muy poco tiempo, ya hay que cerrar. Yo, además de que me parece muy interesante lo que has dicho, yo extraigo aquí concienciación. Hay que concienciarse de que nos va mucho en la información de nuestro ordenador. Y como dos primeras medidas nos hablas: copia de seguridad, automatizarla para que no sea un problema. Contrata a alguien que te ayude y que sea automático. Y en un principio ya has comentado también un antivirus nos vendría y un antivirus, eso es lo básico, ¿vale? Sí. Y automatizar y ver un poco esa copia, cómo se hace y hacer pruebas de que puedes acceder a ella si de repente... Sí. ¿Cómo Por accedo a ejemplo, ella? sabemos que en Google está Google Drive, luego tenemos también en iPad Tenemos el Dropbox, tenemos el Dropbox, SharePoint señor. de Microsoft. Información esencial fuera de tu ordenador, en la nube, que existe, aunque no sepamos bien lo que es, funciona, es como el banco, tampoco sabemos lo que es, y funciona. Y si necesitáis ayuda, llamar a Mr. Houston. Houston, tenemos un problema. Llamar a Mr. Houston, estaremos ahí, os podríamos ayudar. Bueno, muchas gracias por tu programa y enhorabuena a todos. No, gracias a ti, porque hoy me iré a dormir más seguro por varias cosas que estoy aprendiendo en este programa. Así que, Álvaro, gracias a ti. Seguiremos con esta sección en el programa, porque lo que estamos, de alguna manera, con la idea, empecinados, es vamos a conseguir un mínimo de educación vial informática. Y hoy ya hemos aprendido dos cosas, que nadie me dirá que es tan complicado, que tiene que saber mucho. Hombre, si ni siquiera eres consciente de que hay un serio problema si desaparece tu ordenador, que necesitas una copia para poder volver a restaurarlo, es que estás viviendo en otro mundo. Y si no entiendes que un mínimo antivirus, después de los ejemplos que nos han dado del malware y de todo eso, o sea, que ahí avanzamos. Álvaro, gracias. Enhorabuena, gracias. Seguiremos. Ya oteamos la bocana del puerto. Ya este viaje a ninguna parte vuelve. Vuelve después de esta interesante singladura. Gracias, amigos, por haber estado ahí, por haber participado con nosotros, por haber venido y a darnos compañía. Y por supuesto, gracias a nuestros invitados. Ellos sí que nos hacen buenos, ellos nos hacen mejores. Gracias, como no, David Botello, Lorenzo Gallardo. Ese punto sobre la historia ha despertado mucho interés en nuestros oyentes, como no podía ser de otra manera. Sabemos ver lo bueno cuando lo vemos. Gracias por vuestras explicaciones. Por supuesto, Javier Montaraz, gracias porque esa empresa Baribon que nos ayuda en la planificación financiera familiar. Tenemos que encontrar un buen puerto, tenemos que avanzar. Gracias por habernos ayudado. Y David Botello, no, ya le hemos hablado. Álvaro Fernández de Araoz, de Seguridad Informática de Mr. Houston. Tenemos un problema, ya sabemos algo más. Así que si mañana tienes un virus, no me vengas, ¿eh? Y si mañana me dices que te ha venido el ransomware y que resulta que lo tienes todo encriptado y que no entiendes nada y que no has hecho copia de seguridad, no me vengas, ¿eh? Porque ya te lo dije, ya te lo he dicho. Así que tengamos la fiesta en paz. Gracias. Nos vemos. Un placer.